Tengo una absoluta tranquilidad al respecto y tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. Siempre están disfigurando las cosas y poniendo... Hay mucha malintención política en mostrar las cosas de manera que no son. Pero no quiero, digamos, entorpecer el actuar de la justicia, que la justicia siga actuando, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, dice el presidente Javier Milei. ¿De qué está hablando? Está hablando de la causa Andís. Y hay que decir que el presidente que llegó a la presidencia justamente criticando a la clase política y que él se jactaba de que los políticos eran unos chorros y unos mentirosos, en la causa Andís ya las cosas que decía antes ya no las dice. Ya no es que eran chimento de peluquería, o sea que ya está empezando a aprender a mentir. Y también pareciera que en su administración están aprendiendo a robar o ya robaron. ¿Sí? O sea que se ha convertido en uno más de aquella clase política, de aquella casta política que tanto criticaba. Recuerden las declaraciones de Milei a lo largo del escándalo Andís cuando saltaron los audios. Lo vamos a llevar Españolo a la justicia. Mintió, no lo llevaron a la justicia. Son chimento de peluquería. No eran chimento de peluquería. También estaba mintiendo. O no sabía. Y si no sabía, uno puede decir, si se le aplica la misma teoría que se le aplicó en su momento a Cristina, no podía ignorar que se estaban llevando la plata en la causa vialidad y en base a eso también la condenaron. Bueno, ojo, porque Milei podía ignorar lo que pasaba en Andís. Sí, yo creo que lo podía ignorar, porque por ahora no se comprobó que hubiera un ducto de plata que subiera hacia Casa de Gobierno con el 3% que se le atribuía a Karina Milei. Pero entonces también hay que decir que esto sucedió en su administración con un amigo y con una persona como Diego Españolo que era uno de los más asiduos visitantes a Casa de Gobierno. Entonces, todo lo que había dicho antes, claro, estaba en campaña electoral y como ya se sabe, en campaña electoral los políticos mienten y también había dicho que los audios habían sido hechos con inteligencia artificial. Ok, supongamos que los audios hayan sido hechos con inteligencia artificial, como fue a decir ahí con cara de piedra Mauricio de Alessandro ayer, que estaba muy incómodo el abogado de Diego Españolo diciendo, bueno, no, estos audios son hechos con inteligencia artificial, lo marca una pericia. ¿Una pericia de quién? Le preguntaban los mobileros. No, una pericia Sarasa, una pericia privada. Y uno sabe que una pericia privada se puede pagar y le puede decir a cualquiera cualquier cosa. Y hay peritos que firman cualquier cosa. Y entonces, tal vez los audios, difícil que hayan sido hechos con inteligencia artificial, porque también en la propia causa está el testimonio de Fernando Cerimelo que corrobora y dice, sí, a mí Españolo me había dicho lo mismo. Que Lule Menem, que Karina, que el 3% me lo había dicho a mí, o sea que Españolo lo andaba diciendo por todos lados. ¿Para qué lo decía? ¿Porque existía esa corriente de plata o porque él estaba prendido en otra corriente de plata y competían? ¿O porque no existía y él hacía la del Tero y chillaba en un lado porque había puesto los huevos en otro? Como sea, en la administración del presidente Javier Milei, que decía que eran chimento de peluquería y qué sé yo, ayer Españolo se tuvo que sentar frente al juez y se negó a declarar. Y ya se sabe que cuando alguien no proclama su inocencia es porque tiene el culo sucio. Yo sé que es un término no muy jurídico, pero así es. Si alguien no dice, no, yo soy inocente, no tengo nada que ver, no tengo nada que ver, no tengo nada que ver, ya cuando se sienta frente al juez y frente al fiscal, y yo les aseguro que me he sentado varias veces ahí como testigo y te aseguro que tenés que estar muy seguro de lo que vas a decir, porque te ponen delante cosas que fácilmente te sentís desnudo cuando te preguntan, porque gente muy inteligente y sabe preguntar muy bien y sabe ir llevándote hasta que en algún punto puedas entrar en una contradicción. Y lo digo yo que nunca fui como acusado, sino como testigo. Si uno no va y declara claramente su inocencia porque no tiene nada que ver, es porque especula con que las pruebas no estén bien armadas, que es otra cosa. Españolo no fue y declaró yo soy inocente, los audios están armados, porque no lo acusaron, no fueron contra los audios, porque el fiscal Picardi ignoró los audios. Están aferrándose a la teoría aquella del árbol envenenado con que los audios pudieron haber sido hechos con inteligencia artificial y que se caiga toda la causa, lo cual sería un papelón, porque el choreo existió, el choreo inmundo a los discapacitados existió. Los fiscales avanzaron en esa investigación e hicieron una acusación de 270 páginas.
Calvete está preso, Españolo se sentó frente a los fiscales y en lugar de declamar su inocencia, cerró la boquita y espera a ver cuál es el curso de los acontecimientos. Dijo que no tenía nada que ver con los cargos que se le imputaban y que iba a revisar la causa en profundidad cuando tuviera acceso a toda la prueba. El juez se la detalló, le dijo que había prueba para revisar y él dijo que lo va a hacer y que va a declarar nuevamente cuando tenga todo leído. El informe pericial dice que están editados con inteligencia artificial. Es una empresa... ¿Pero es de parte o de la justicia la No, la justicia no peritó los audios y es una de las cosas que él sostiene. ¿Por qué la justicia no peritó los audios? Muy incómodo estaba Mauricio de Alessandro. A ver, cualquiera que lo conozca, es un hombre que frecuenta los estudios de televisión, todos hemos charlado alguna vez con él, es un hombre muy histriónico, muy simpático. Ayer se lo veía de lo más incómodo. ¿Por qué se lo veía tan incómodo? Y uno puede suponer que porque sabe que está defendiendo lo indefendible, que el único senderito que le queda en estas chicanas, en estos sofismas judiciales para hacer caer una causa de un robo inmundo es esto, es decir, los audios están hechos con inteligencia artificial. Y si ahora, después del allanamiento de Calvete, después de los cuadernos de Calvete, los fiscales dicen en la intimidad, te los regalo los audios, ya no los necesito los audios porque tengo los cuadernos de Calvete. De a poco se van conociendo más y más de las planillas y los cuadernos de Calvete y entonces hay una planilla donde está una columna que dice ingresos, otra que dice costos, y van sacando, y a partir de esa columna se ve claramente cuál era el porcentaje de retornos. O sea, de lo que facturaban, sacaban un porcentaje y esa era la guita que tenían que, de alguna manera, negrear para después convertirla en plata viva que le daban a los funcionarios de Andis y a todos los que participaban de la cadena de felicidad de coimas con la plata que le robaban a los discapacitados, porque esto hay que decirlo. Nunca se vio más claramente que era un robo, porque la decisión política, por un lado pública, que llevó a las marchas que todos conocimos, que a todos nos estremecieron, a los recortes de las pensiones de discapacidad, era no hay plata. Y mientras tanto, por otra ventanilla, aumentaban el precio de los medicamentos para tener más plata ellos. Porque la cuestión es lógica. Si los medicamentos costaban más caros, en ese porcentual había más plata para el retorno y para la coima. Entonces nunca se vio más claro en un caso de corrupción en la Argentina que a los vulnerables, a los más vulnerables de los vulnerables, le negaban la plata en la cara, porque esta es la bestialidad del gobierno libertario, que se jacta del ajuste, se jacta de negar la plata, se jacta de despedir empleados públicos, y se jactaba de decir, no, en función del superávit fiscal, hasta tenemos huevos suficientes para negarle la plata de los discapacitados, pero ahora se conoce la otra cara de la moneda. Y mientras decían esto, aumentaban los precios de los medicamentos para que los laboratorios y las droguerías cobraran más, y para que ellos cobraran más coima. Yo creo que el Senado no puede quedar expuesto a la penetración, si se quiere, de la narcopolítica en la Argentina. Esta mujer ha coleccionado causas en cada fuero judicial que pisó, desde causas por narcotráfico, lavado de dinero, estafas, amenazas. La verdad que forman parte de un verdadero prontuario y hay antecedentes en la historia argentina de otros momentos históricos en donde se le rechazó la posibilidad de formar parte del Senado de la Nación a personajes. Quien habla es Martín Soria, senador electo por la provincia de Río Negro, el hombre que le ganó apenitas, porque este es el nivel de, ¿cómo decirlo?, de falta de horror que hubo en la elección en Río Negro, por el cual apenita Martín Soria le gana a Lorena Villaverde la elección y se queda, el justicialismo se queda con 2 bancas, mientras que la Libertad Avanza se queda con una. Y ahí Martín Soria, que era el primero que había advertido en una cuestión de privilegio en diputados y había dicho cuidado con esta mujer porque es el ingreso de la narcopolítica en la Argentina, Lorena Villaverde ya era diputada. Y contó que estaba en pareja con Claudio Sicarelli. Claudio Sicarelli es alguien que todo el mundo considera que es el testaferro de Fred Machado, el narco que terminó extraditado. Bien. ¿Cuál es el problema? Que ahora Lorena Villaverde entró por la minoría. O sea, es diputada, tiene 2 años más de fueros, hay que decirlo, pero ahora entró como, o sea, se presentó como candidata a senadora y va a entrar al Senado por la minoría en la provincia de Río Negro. El problema es que
como dice Soria, tenía montones de causas en otros fueros. Sin embargo, hay que decir que si es por eso, hay buena parte de los senadores y diputados que se pueden quedar afuera, porque mal que mal, una causa por corrupción cualquiera tiene en su administración provincial, intendente, o sea que eso técnicamente no la podría dejar afuera. El problema verdadero es que no hay ningún antecedente hasta acá en las bancas argentinas nacionales de alguien que tuviera antecedentes por narcotráfico. Y acá no hay misterio. Lorena Villaverde fue detenida en los Estados Unidos cuando tenía 28 años, hace más o menos 20 años, fue detenida en los Estados Unidos intentando comprar 1 kilo de cocaína. Ella y 2 muchachos más, uno cubano y otro creo que era colombiano, intentaron comprar 1 kilo de cocaína y eran tan vivos que se lo fueron a comprar un agente del FBI. El agente del FBI pactó la transacción, los llevó aparte, los muchachos que estaban con Lorena cataron la cocaína y después los metieron presos a todos. Ese kilo de cocaína que iban a comprar, Lorena Villaverde accedió a firmar un acta diciendo: sí, yo soy culpable, me voy a la Argentina, y la extraditaron. De modo tal que ella no puede volver a los Estados Unidos, por más que sea legisladora, lo que sea, y sobre todo mintió. Entonces, si ella en verdad hubiera dicho: ¿saben qué? Sí, yo tuve en mi juventud una causa, cometí un error, pero no tengo cuentas pendientes con la justicia, bueno, tal vez hubiera pasado. El problema es que ella en la campaña electoral hizo todo un acting de que todo era una mentira, hasta que, como suele suceder, como pasó con José Luis Espert, aparecieron los papeles. Y cuando aparecen los papeles, los mentirosos quedan al descubierto, cierran la boca y ruegan a Dios que el malentendido se mantenga en el electorado. Y en este caso, bueno, el malentendido se mantuvo en el electorado, la votaron, entró por la minoría, pero ahora tiene que ir a dar cuentas en el Senado. Y coloca a los demás senadores en la incómoda situación de tener que levantar la manito a favor de una señora que no es un rumor de pasillo. La detuvieron comprando 1 kilo de cocaína en Estados Unidos, ella lo admitió, la extraditaron y ahora no puede volver nunca a los Estados Unidos. Si ella lo hubiera admitido, tal vez tendría otros elementos para defenderse. Como no lo admitió, mintió, y ahora se sabe que ella tiene un antecedente narco. Y es el primer caso que alguien va a ocupar una banca en la Argentina con un antecedente narco confirmado, y esto sí que es narcopolítica. Es una señora que tiene un antecedente narco, que mintió sobre ese antecedente y que se quiere sentar nada menos que en una banca de senadores en una temporada parlamentaria en la cual justamente se va a discutir el Código Penal, y en ese Código Penal nuevo, acá estuvo el camarista Borinsky explicándolo, se van a endurecer las penas. ¿Contra qué? Contra el narcotráfico. A esta señora la encontraron con 2 kilos de cocaína, intentando traficarla, infraganti, como a Cuader. Con esto darle una señal, un mensaje, no solamente al pueblo argentino, de que no da lo mismo cualquier cosa, de que no da lo mismo ser narcotraficante que no, para representar a una provincia de la nación. Que no nos da lo mismo a los 71 senadores restantes compartir banca con una persona que no tiene la idoneidad para estar sentada ahí. Es Anabel Fernández Sagasti, no eran 2 kilos de cocaína, era 1 kilo de cocaína, de todos modos no cambia. ¿Qué fue lo que pasó ayer? El dictamen del pliego, la aceptación por parte de los demás senadores del pliego Lorena Villaverde, fue rechazado en comisión. A último momento intentaron, desde La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que siempre ya sabemos que Patricia Bullrich está dispuesta, no tiene mucho apego a la verdad tampoco, ¿no? Qué sé yo, se ve que para ser político hay que ser medio mentiroso, pero bueno, Patricia Bullrich intentó sobre la hora decir que tampoco Martín Soria podía ser senador,
acusándolo, no se sabe bien de qué, de que promovió un juicio contra la Corte Suprema de Justicia cuando fue ministro de Justicia. Había otra persona que... y Capitanich, porque rompió el diario Clarín. Bastante le costó a Capitanich romper el diario Clarín. Después decían, no, que Capitanich no era por romper el diario Clarín, sino porque había llevado al clan Sena en la boleta. También perdió una elección Capitanich por la estupidez de compartir boleta con los asesinos del clan Sena. Bueno, pero todo eso ya fue juzgado y no constituye un delito penal tan claro como haber reconocido que quiso comprar 1 kilo de cocaína. Entonces, ayer lo que sucedió en el Senado es que rechazaron el pliego de Lorena Villaverde. Sin embargo, esto se va a votar en el Pleno de la Cámara de Senadores y ahí habrá que ver quiénes son los que levantan la mano con nombre y apellido y ponen la cara para defender a Lorena Villaverde. Juan Carlos Romero es un senador que venía de algo parecido al justicialismo en la provincia de Salta, que fue 2 veces gobernador, que pese a que hay que recordar que su padre aparecía en papeles de la DEA, acusado y sospechado de tener vínculo con el narcotráfico. Bueno, Juan Carlos Romero ayer fue el primero que dijo, chicos, no hay manera de que aceptemos a Lorena Villaverde. Y Juan Carlos Romero, hay que decirlo, es un senador muy cercano, de los más cercanos al gobierno. Dijo, no, este es mi límite. Sin embargo, el honestísimo, anticorrupción de Luis Juez fue uno de los que quiso sumarse. No quiso defender a Lorena Villaverde, pero quiso impugnar a los justicialistas como para después generar una negociación. En fin, todo este barro es el que se está viendo a la hora, en lugar de impugnar claramente y decir, miren muchachos, podemos que sea libertaria, todo eso, por más que, supongamos que pudiéramos hacer la vista gorda contra las acusaciones que Lorena Villaverde compró la candidatura, que tiene causas por estafa porque vendía lotes en Río Negro y después no los entregaba, porque había participado, tenía diferentes picardías, si se quiere, comerciales cometidas. Supongamos que todo eso lo olvidamos, supongamos que nos olvidamos si estaba en pareja o no estaba en pareja con el testaferro de Fred Machado, supongamos que todo eso. El problema es que tiene un antecedente firmado por ella misma por haber querido comprar 1 kilo de cocaína y encima mintió. Eso es el límite y sobre eso no debería haber duda, no debería haber ni un solo senador que vote a favor de ella. Se verá qué pasa cuando esta votación llegue al recinto completo de la Cámara de Senadores. Después no digan, si la aceptan a Lorena Villaverde, que no hay sentada en una banca una narcosenadora. Nosotros tenemos claro que ha comprado una banca y nosotros no podemos permitir que esa persona que tiene esa relación directa con el narcotráfico esté exentada acá en el Senado con fueros parlamentarios. Aparte de eso, ahora que se habla del Código Penal, ¿qué va a hacer cuando venga el tema del denunciamiento de penas para el tema del sector narcotráfico? ¿Lo va a votar? Es una maniobra mafiosa lo que están haciendo. Esta persona tiene comprobado el delito de tráfico y venta de drogas. No puede estar en el Senado de la Nación. Es José Mayans, el jefe del bloque, uno de los 2 bloques de senadores de Unión por la Patria. Y Mayans está diciendo, juntando 2 cosas. Una incomprobada, si compró o no compró la candidatura. Ahora bien, si se lograra comprobar que ella compró la candidatura a diputada, porque hay que recordar que es diputada, fueros técnicamente ya tiene, porque es diputada, y aunque le rechacen el pliego en el Senado, ¿qué pasaría con la banca de diputados de Lorena Villaverde? Ahí empieza un misterio constitucional. Pero bueno, sigamos el curso del razonamiento por ahora. Si le rechazan la banca de diputada por ser narcosenadora, por tener antecedentes narcos, y se comprueba que además la compró esa candidatura, ahí sí estamos en problema, porque quiere decir que esa mujer quiso blanquear su historia con dinero que no se puede explicar para ser una senadora y una diputada con vínculo con los narcos metida en el Congreso, y ahí la cosa sube de color. Por ahora lo único que hay comprobado es que ella quiso comprar 1 kilo de cocaína, admitió que lo había hecho, la detuvieron, firmó, la extraditaron, no puede volver a los Estados Unidos y sobre todo no lo admitió nunca y mintió. Grabó, acuérdense, un video donde mostraba su registro de antecedentes penales en la Argentina. Y grabó otro video donde mostraba
que ella no consumía cocaína, una rinoscopía, y estaba haciendo honor al lema aquel de don Pablo Escobar que decía que uno nunca tiene que consumir aquello de lo que vende. 111.000 personas perjudicadas, 40 beneficiarios. Hubo una maniobra donde unos pocos, a sabiendas de lo que iba a pasar, hicieron grandes ganancias, se estima alrededor de 100 y pico, poco más de 100 millones de dólares. En ese sentido, la operatoria de una meme coin o una criptomoneda, como fue el caso de Libra, hubiera sido imposible sin el presidente de la Nación, sin su participación. Y hay 3 casos, 3 temas que ya estaban en la campaña electoral, que no influyeron en el resultado electoral, pero que perduran en la post-elecciones. Después se verá lo que pasa, puede que no pase nada. No es nuestro laburo como periodistas decir si tiene que pasar algo o no tiene que pasar algo en términos electorales, sí contarlos, porque tienen relevancia pública. Uno es la criptoestafa Libra, de la cual está hablando Esteban Paulón. El segundo es la causa Andís, o sea, un robo asqueroso bajo la gestión del presidente Milei, de un amigo y abogado de Milei, que ahora en cualquier momento va a terminar preso. Y la tercera es los vínculos con narcos que tenían tanto José Luis Espert como la senadora electa Lorena Villaverde. El problema es que de los 3 escándalos, los de narcotráfico le pegan lejos a Milei. Por más que el abogado de Milei, el otro abogado no español, José Oneto, sea el abogado de Fred Machado, si quiere, le pegan de lejos a Milei. No hay ni siquiera una línea de puntos que pueda llevar directo a Milei. Ahí no aparece nada. En el caso de Landis tampoco aparece nada, porque lo que se imaginaba que aquel 3% de Karina Milei todavía no aparece. Todavía no aparece. Lo que sí se ve es que había al menos 2 bandas de recaudación. Una donde el que negreaba la plata de las coimas era Calvete, y la otra dirigida por Achabayán, que era un tipo que había trabajado en Landis en los tiempos de Macri. Por eso yo le decía que era una banda mixta de macrismo y mileísmo. Pero tampoco eso lleva a Karina Milei ni a Luna Melen, por lo menos no está comprobado, ni siquiera la droguería suiza argentina, ahí tampoco está comprobado nada. La criptoestafa Libra sí, porque es Milei en persona, desde su teléfono, el que subió aquel contrato que terminó en una criptoestafa. Por eso es que el gobierno se desvela y aplaude y ruega para que la causa en Comodoro Pi no avance. Y por eso celebra que el fiscal Tayano se haya enfrentado, el fiscal Tayano y el juez Martínez Giorgi, hayan hecho la actuación tan patética por la cual no solo no investigaron, mandaron la causa al último cajón, sino que además ignoraron los pedidos de asistencia de la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Diputados. Hay que decir que las comisiones de investigaciones de las cámaras legislativas son históricas. Hay que remontarse, no sé, desde Lisandro de la Torre y las comisiones investigadores sobre los negociados de la carne en tiempo de la década infame, el pacto Roca-Runciman para favorecer de manera vil, parecen los de Trump ahora, el comercio y la manera que se iba la carne a Argentina y volvían pocas cosas desde Inglaterra. Las comisiones investigadoras tienen una tradición parlamentaria y no puede ser que un juez y un fiscal digan, no, ¿sabe qué? Esto no me gusta, a mí no. ¿Por qué? Porque investigaron más rápido de lo que ellos no hicieron y eran un dedo señalando lo que la justicia no hizo. ¿Por qué? Porque la causa Libra es la única que lleva directo a Milei, porque en su torpeza, yo no creo que haya sido torpeza, porque Milei se jactaba de ser un hombre que entendía de criptomonedas, es el propio Milei el que subió ese contrato. Por ahí, por ahora, lo que hay es una calle cerrada. Por ahí no se avanza. La justicia no quiere avanzar ni investigar la causa por la cual un presidente subió un contrato que terminó en una estafa. Vergonzosa la actitud de la justicia, vergonzosa la actitud de los funcionarios, cosa que no sucedió en ninguna comisión investigadora en la Cámara de Diputados que yo te pueda mencionar. No sucedió con la bicameral de investigación de AMIA y Embajada, no sucedió con la de Lilita en los años 2000 de lavado de dinero, y no sucedió con Ara San Juan, que en todas ellas funcionarios de distintos poderes se presentaron a las comisiones porque eran citados por la Cámara de Diputados, o en este caso muchas por la bicameralidad tanto de Senado y de Diputados. Ese es Maximiliano Ferraro, su nombre de la coalición cívica, el partido de Elisa Carrió.
no es un cuca redomado, es un muchacho de la coalición cívica que se horroriza y dice, ¿saben qué? Otras comisiones investigadoras, por lo menos, venían los funcionarios a declarar. Acá, olímpicamente, todos los funcionarios del Poder Ejecutivo fueron citados a declarar, salvo el jefe de gabinete, y tampoco fue a la Comisión Libre, declaró en su momento Guillermo Francos en una de las sesiones que tenía que ir el jefe de gabinete por obligación, ¿sí? Y ahí contestó algunas pocas preguntas sobre la causa Libra. Salvo ese momento, ningún funcionario fue. ¿Por qué? Porque todos los funcionarios, si iban a declarar, lo único que tenían que decir, señalar hacia arriba y decir, fue Milei. Fue Milei, porque fue Milei efectivamente el que puso en sus redes, desde su teléfono, el contrato que termina en una estafa. Por eso directamente ni fueron. Prefirieron el papelón político, que tampoco tuvo costo político, porque ya ven, encima ganaron las elecciones, o sea que hicieron desde su punto de vista y de sus intereses, hicieron lo correcto, no se sumaron, ni fueron a declarar, ignoraron al Congreso, y no solo los funcionarios del Ejecutivo ignoraron al Congreso, sino que también la justicia, y esto es lo grave, ignoró al Congreso y enterró la investigación de la causa Libra. No escucha al gobierno hablar cuál es la matriz productiva que va a tener. Lo único que habla es que él piensa que quitando derechos y entregando a los trabajadores de una forma totalmente indefensa van a venir los capitales a hacer grandes inversiones. Nosotros decimos, no hay más trabajo con quita de derechos, es mentira. No hay un proyecto de trabajo y producción, no lo tiene el gobierno. Nada más que dejar el trabajo totalmente entregado al beneficio de encima, no ni de las pymes, porque esto, a ver, yo no veo que en la mesa de diálogo de la discusión de la reforma laboral estén a los abogados de las pymes. Sí veo que está Paulo Ortoca con los abogados de Techín. Y ese es Octavio Argüello, uno de los 3 dirigentes principales, o sea, uno de los miembros del triunvirato de la CGT hoy. Acuérdense que yo les dije hace un par de días, ojo, que en una reunión privada con diputados de extracción sindical, los muchachos de la CGT dijeron que estaban con la cara pintada, que iban a ir a la batalla, y ahora empiezan a salir las declaraciones públicas del nuevo triunvirato de la CGT diciendo, estamos muy preocupados por la reforma laboral, no vemos que sea el camino correcto. Desde el gobierno dicen, no sé por qué hablan si todavía no se conocen los detalles. Bueno, sí, se conocen los antecedentes, no se conoce el detalle del proyecto de reforma laboral, pero sí se conocen los antecedentes. ¿Y cuáles son los antecedentes? El decreto, el DNU, aquel famoso, el decreto ómnibus, que fue rechazado, todo el capítulo laboral fue rechazado en la justicia, y la ley base, lo que quisieron meter en la ley base, que también fue rechazado en la negociación política porque no salía. Entonces, en función del DNU y de lo que quisieron meter en la ley base, la CGT con todo derecho dice, muchachos, si ya no quisieron, ¿cómo decirlo?, abrochar con unos cambios legislativos que iban contra la legislación laboral mínima de la Argentina en 2 oportunidades, ¿por qué no lo van a intentar hacer en una tercera ahora con más respaldo electoral? Protesta ante la nada, ¿no? O sea, porque en realidad protestar por protestar, porque ni siquiera conocen ni los detalles, ni el gobierno ha presentado un proyecto de reforma laboral. Así que bueno, esa es la Argentina que, digamos, que queremos dejar atrás. Y ese es justamente uno de los ministros inspiradores de la reforma laboral, que es Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. Dice, no conocen los detalles. Bueno, no conocen los detalles, pero se conocen las intenciones. No se conoce la letra chica, pero sí se conoce la letra grande, y bastante grande, de aquellos 2 intentos, tanto la ley bases como el capítulo que se cayó en la negociación de la ley base, mejor dicho, el DNU y la ley bases. Todo eso demuestra que el gobierno lo que quería era flexibilizar de tal modo no solo los convenios, sino también todo lo que tuviera que ver con la actividad sindical para debilitar a los sindicatos. Y los sindicatos podrán ser muy modernos, podrán estar muy arrinconados porque tal vez sus bases ya no son peronistas tradicionales, todo lo que quieran, pero los sindicatos van a reaccionar a algo que les va a quitar influencia, y esto es lógico, pasa en cualquier país del mundo. Ahora bien, ¿qué pasa con la reforma laboral? Hay puntos que efectivamente deberían ser modificados. Si hubiera un gobierno con algún grado de racionalidad, no es este el caso, pero si hubiera algún gobierno con un grado de racionalidad, hay cosas que se podrían discutir en la reforma laboral, porque efectivamente estamos ante un cambio del mundo del trabajo como no hay desde la época de la revolución industrial. La robótica, la inteligencia artificial y el teletrabajo
hacen que las condiciones de trabajo tal cual las conocimos a lo largo del siglo XX hayan terminado. Entonces, cualquiera de nosotros conoce gente que hace teletrabajo. En nuestro laburo, en la televisión, ya casi no existen las cámaras humanas, hay cámaras robóticas, hay cantidad de cosas que antes exigían gente y ahora no, pero también hay cosas que requieren más gente. Entonces hay que discutir los convenios. Imagínense que, por ejemplo, el convenio de televisión, que es del año 75, es de cuando no existía ni siquiera el video. Cuando no existía el video, las cámaras, la manera de grabar una nota en la calle era con una tecnología que se llamaba el Auricón, que era fílmico más sonido. Por eso los mobileros en el convenio de televisión se los llama auriconistas. Todavía la categoría es auriconista. El recibo de sueldo de los trabajadores del sindicato de televisión tiene un plus, escuchen bien esto, por televisión color. Claro, estas cosas indican, digo el caso de televisión porque es el que conozco mejor, por mi laburo, pero esto se reproduce en cantidad de actividades. El problema es que esa negociación para adaptar los convenios, que no se dio a lo largo de toda esa situación, porque los sindicatos decían, no, ¿sabes qué? A mí o me mejorás o no te doy nada, ha generado que hubiera, por un lado, un crecimiento de la actividad en negro y por otro lado, un desfasaje respecto de los convenios y la realidad laboral. Entonces, cualquier empresa tiene que hacer malabares para ver cómo encuadra a un trabajador en un convenio. Esto es una parte. El problema es que el otro, lo que ven venir los sindicatos, es que detrás de esta discusión, que los sindicatos tampoco quieren dar, están muy cómodos en los viejos convenios, diciendo, bueno, ¿por qué? Porque los viejos convenios se vuelven algo tan barroco que cualquier infracción lleva a la justicia laboral y el juicio se gana, porque si el juez laboral se tiene que atener al viejo convenio, el viejo convenio es imposible de cumplir, porque por ejemplo ya no existen los auricones, entonces cualquier juicio laboral se gana. El problema es que no haber actualizado los convenios ahora deja la reforma laboral, los sindicatos en una situación de absoluta debilidad. Y el gobierno quiere aprovechar esta situación de debilidad para meter no solo la modificación de los convenios, que era racional y que los sindicatos no quisieron hacer en su momento porque estaban aferrados a esos viejos convenios, sino que ahora viene otra cosa que es la cuestión de los salarios dinámicos, que es ir contra un principio sagrado de la legislación laboral argentina, por la cual si te pagaban una plata, no te pueden pagar menos al mes siguiente, salvo que haya, no sé, menos horas extras, los básicos de convenio, todas estas cosas por las cuales no te pueden reducir el sueldo en función de lo que le parece al empleador, si no hay una relación que tenga que ver con horas extras, sobre todo, que es aquello por lo único que te pueden bajar el sueldo. Algún plus en particular, algún ítem muy preciso del recibo de sueldo. Todo eso hace que los sindicatos ahora tengan que negociar en las peores condiciones y vean venir que el gobierno les va a querer meter por abajo la reforma laboral y con la anuencia de los gobernadores, incluso gobernadores justicialistas, les va a querer meter una flexibilización, una baja de los salarios, la negociación por empresa o mano a mano. No hay una asimetría, el trabajador es muy difícil que pueda negociar mano a mano con un patrón, sobre todo con una gran empresa. Y lo disfrazan diciendo, bueno, porque ahora si la empresa quiere premiar a un trabajador, no lo pueden premiar, porque tienen un salario fijado de convenio. Mentira. Esto también lo sé, porque yo he estado del otro lado del motor. Cuando vos querés premiar a un trabajador, tenés diferentes mecanismos para darle plus, para darle sobresueldo, para premiar si labura bien. Entonces, esta es la parte donde se ven venir situaciones muy complejas, porque si sabes que un trabajador está laburando, no sé, por 800 lucas, y al otro día, a la semana siguiente, el patrón, sabiendo que hay gente esperando en la puerta, dice, ¿sabes qué? Ahora te voy a pagar 600. Y antes, o ahora todavía, si el patrón te bajaba 200 lucas de la nada, vos podías ir a la justicia laboral y te dabas por despedido y el patrón perdía el sueldo, el juicio. Si ahora te bajan ese sueldo y se modificó la ley, no vas a poder ganar ese juicio, y eso va a generar una serie de conflictos laborales o de picardía de las patronales que van a echar a la gente para después bajarle el sueldo y contratar a otros que laburen por menos plata. Esto es lo que ven venir los sindicatos y esto es lo que los tiene tan inquietos. Bullrich y el gobierno podrían invertir
la mitad del tiempo que invierten en perseguir a los trabajadores y a los jubilados en combatir a los narcos, a los delincuentes y estafadores del propio gobierno. Claro, ahí lo tienen a Rodolfo Aguiar, titular de Arte, a quien denunciaron por golpista, porque dijo, yo estoy para que el gobierno de Milei entre en crisis. Bueno, Aguiar se fue de Boca, Patricia Bullrich hizo una de sus típicas denuncias rimbombantes de la creadora de aquella de los audios de Españolo fueron producto de una infiltración de micrófonos de la inteligencia rusa en casa de gobierno. Bueno, hablar es gratis, denunciar en la justicia es gratis. El problema es que después hay que sostenerlo en el tiempo y Bullrich denuncia. Ayer también denunció que Capitanich no podía ser senador. Bueno, denuncia y después las cosas no se sostienen. Aguiar, que es de Arte, tampoco integra la CGT, se perfila como uno de los sindicalistas más combativos y no es para menos, porque hay que decir que no solo los salarios de los empleados estatales retrocedieron a más no poder, sino que además hubo una cantidad de despidos que se estimaba en 56.000. Hasta hace unos meses andás a ver cuántos son ahora a fin de año, donde vencen nuevamente contratos en el Estado y el gobierno se jacta de que va a despedir más gente, por supuesto, empleado del Estado. Nos hablan del libre mercado, de la libertad de comprar lo que quieras. Sí, libertad puede haber. El problema es que tiene la plata para comprarse un remedio, como le han dejado a la gente del PAMI sin los remedios. Preocupa los comercios vacíos, preocupa, por supuesto, que el sueldo no alcance, preocupa que cierren empresas. Todo eso hay que dar una respuesta. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, yo pienso así. ¿Le gusta a Milei o no le gusta a Milei? Bueno, ese es Axel Kicillof, ustedes ya conocen, la voz. Y Kicillof, ¿qué está diciendo? Algo que es de sentido común. Los problemas que tenía el gobierno hasta la hora de la elección continúan después de las elecciones. Los problemas de escándalos de corrupción, de Libra, Andís, Expert y Lorena Villaverde y sus vínculos con narcos, eso continúa y seguirá su curso. Y también los problemas económicos. ¿Qué fue lo que cambió con la elección? Bueno, por supuesto el gobierno consiguió respaldo político, pero además consiguió calma porque el principal problema que tenía en ese momento es que tenía inseguridad, estaba arrinconado en el territorio donde juega de local, que es la macro, las finanzas, los mercados. Ahora bien, ahora logró cierta estabilidad en los mercados y ahí se abren dos posibilidades. Si insisten en el esquema de la plata dulce, esto va a seguir trayendo más crisis empresarias y no hay desde el Estado un plan inteligente para decir, bueno, vamos a mitigar los despidos que va a haber en áreas industriales para promover la actividad en el rubro servicios. ¿Qué podría hacer el gobierno y no está haciendo? Bueno, en función de lo que ya se está diciendo, que los bancos ahora van a tener más disponibilidad para prestar plata, podrían organizar préstamos para construcción de viviendas, para que se reactive la industria de la construcción. Esto no quiere decir que sea obra pública, para darle a algunos consorcios para que construyan, podrían dar, cosa que tampoco hace la Ciudad de Buenos Aires, plata para que los consorcios de edificios tengan un préstamo y remodelen los edificios y hagan mantenimiento, para que el país no funcione como un almacén, porque las tasas de los bancos son tan caras que nadie va a pedir un préstamo para nada, ni las empresas, ni los consorcios, ni las empresas constructoras, nadie va a pedir un mango. Si el gobierno pensara y tuviera noción de lo que vale manejar el poder y el Estado, podría intentar organizar esto. El problema es que ahí hay un obstáculo, como decía un amigo mío, un obstáculo epistemológico, un obstáculo ideológico. Ellos consideran que esto lo va a reorganizar el mercado. Mientras tanto, la gente que se queda sin laburo porque las fábricas no les conviene fabricar, sino importar de China, ¿a dónde van a laburar si el sector servicios no tracciona a esa gente? En algún momento Milei dijo esto. Los que dejen de trabajar en industrias irán a las industrias gas, petróleo, que generan poco laburo, o al sector servicios. Es verdad, hay montones de países donde las cosas se importan en masa y hay un sector servicios fuerte. Hay países con mucha cuestión extractivista y agrícola como Canadá o Australia, ¿sí? Que son países que podrían tener una similitud geográfica y de matriz productiva con la Argentina actual, y ahí hay un sector servicios poderoso. El problema es que eso se organiza también desde el Estado. Eso no lo organiza la macro, no lo organiza la timba financiera, no lo organiza esta idea de que, bueno, que la gente se arregle.